Ciclo genital femenino. El ciclo genital femenino tiene una duración media de 28 días. Se divide en 3 fases: hemorrágica o menstrual, proliferativa o folicular, durante la cual prolifera el endometrio y se selecciona un folículo ovulatorio, secretora o lútea, que ocurre tras la ovulación y formación del cuerpo lúteo. En el cuerpo lúteo se sintetiza la progesterona, encargada de transformar el endometrio proliferativo en endometrio secretor. Sobre el endometrio secretor se produce la implantación embrionaria si en el ciclo ha habido fecundación del ovocito. El día que empieza la regla lo consideramos el primer día del ciclo. A partir del día 4 comienza la fase proliferativa. La ovulación ocurre sobre el día 14 del ciclo y del 14 al 28 dura la fase proliferativa. El hipotálamo produce GnRH, que es la hormona reguladora de la secreción de las gonadotropinas, FSH y LH. Esta GnRH hipotalámica estimula en la hipófisis la producción de las gonadotropinas LH y FSH. La liberación se produce de manera pulsátil, de tal forma que los pulsos lentos sobreestimulan FSH y los rápidos sobreestimulan LH. La liberación de FSH tiene 2 fases. Una primera meseta que tiene como misión el crecimiento de la cohorte folicular y la selección del folículo dominante. El segundo pico sucede justo antes de la ovulación. La LH tiene un solo pico, el pico ovulatorio, consecuencia del efecto gatillo de los estrógenos. Así pues, la ovulación es consecuencia directa de este pico de LH. Sin el pico de LH no hay ovulación. Folículo ovárico. La FSH estimula el crecimiento de la capa granulosa en el folículo que ha seleccionado. Induce actividad aromatasa en la granulosa, que convierte los andrógenos en estradiol. Por tanto, la FSH estimula la producción de estrógenos en el folículo ovárico. También aumenta los receptores de FSH en la granulosa. La LH estimula el crecimiento de la teca, que produce andrógenos. Por tanto, la LH estimula la producción ovárica de andrógenos y favorece la luteinización del folículo tras la ovulación. Está elevada en el síndrome del ovario poliquístico, como veremos más adelante. El ovocito dentro del folículo tiene detenido su desarrollo nuclear en la profase de la primera división meiótica. Cuando se produce el pico de LH y el ovocito sale del folículo, completa la primera división meiótica. Solo si se produce fecundación se completa la segunda división meiótica, que podemos observar en el embrión de día +1 por la aparición en la zona más externa del segundo corpúsculo polar, como señala la flecha negra. Posteriormente, el embrión seguirá dividiéndose hasta alcanzar el desarrollo del blastocito el 6º día, momento en el cual se produce la implantación en la cavidad endometrial.
Si no se produce la fecundación, ocurrirá la luteólisis y la menstruación. Pero antes de que finalice la fase secretora, ya comienza a aumentar la FSH, que estimulará el crecimiento de un nuevo grupo de folículos en el siguiente ciclo. Amenorreas primarias. Las amenorreas primarias se definen como la ausencia de menstruación cuando la mujer ha cumplido 16 años. En toda niña que consulta por este motivo es obligatorio determinar en sangre los niveles de hormonas como la FSH, LH y estradiol, y el cariotipo en sangre periférica. Estas dos pruebas permiten hacer un diagnóstico diferencial correcto entre las diferentes causas de amenorrea primaria. De ellas, la más frecuente es la disgenesia gonadal, y dentro de las disgenesias gonadales, la más frecuente es el síndrome de Turner. En el síndrome de Turner, los ovarios son sustituidos por dos cintillas ováricas con ausencia de folículos. Por tanto, los niveles de estradiol son prácticamente ausentes y los niveles de gonadotropinas están elevados, al igual que ocurriría en una mujer durante la menopausia. Esto se explica fácilmente, ya que no se producen las hormonas que llevan a cabo el feedback negativo. Las niñas con síndrome de Turner tienen cariotipos 45XO y mosaicos 45XO, 46XX. La segunda causa es el síndrome de Rokitansky, producido por una alteración en la permeabilización de los conductos de Müller. El fenotipo es femenino normal y el cariotipo es 46XX. Como los ovarios son normales, no se observan alteraciones en los niveles sanguíneos de hormonas. La tercera causa es el síndrome de Morris o feminización testicular. El cariotipo es masculino 46XY y los testículos son normales y suelen tener una localización intraabdominal o en el canal inguinal. Se produce por un defecto en el receptor intranuclear de los andrógenos, lo que impide la actuación de los andrógenos, y esto provoca que se desarrollen como mujeres. Es importante recordar el riesgo de degeneración de los testículos en un disgerminoma, por lo que deben ser extirpados. La cuarta causa es el síndrome adrenogenital, que presentan un cariotipo 46XX, pero una elevación de andrógenos por hiperproducción suprarrenal. La clínica varía según el déficit enzimático y el más frecuente es el de 21-hidroxilasa. En último lugar, encontramos otra disgenesia gonadal, como el síndrome de Suyer. El cariotipo es 46XY, pero el cromosoma Y no se expresa, por lo que funciona como un 45XO. En estas pacientes son frecuentes los cánceres de ovario, como el gonadoblastoma, por lo que deben ser extirpadas las gónadas disgenéticas. Síndrome de Turner. El síndrome de Turner es la primera causa de amenorrea primaria y son mujeres con talla baja y frecuentes malformaciones extragenitales, como el pliegue cervical o Epthelium coli, el cubitus valgus, tórax en escudo y alteraciones cardíacas, como la coartación de aorta. Son causa de aborto durante el primer trimestre y se detectan en la vida embrionaria por presentar higromas quísticos, que son tumoraciones linfáticas visibles en la ecografía de la 12 semana de gestación. Estas pacientes presentan un fenotipo femenino prácticamente normal, debido a la producción periférica de estrógenos como la estrona, pero a nivel endometrial, esta acción estrogénica no es contrarrestada por la progesterona, ya que no hay ovulación y por lo tanto no hay cuerpo lúteo. Por tanto, estas mujeres deben ser tratadas con terapia hormonal sustitutiva o al menos con progesterona para deprivar el endometrio y así disminuir el riesgo de adenocarcinoma de endometrio. Los ovarios son cintillas ováricas sin folículos y solo es posible restablecer la fertilidad mediante un ciclo de fecundación in vitro con donación de ovocitos.
El útero es normal o ligeramente hipoplásico y, por tanto, tras la transferencia de embriones procedentes de un ciclo de donación de ovocitos, es capaz de permitir el desarrollo de una gestación. No debemos olvidar que estas pacientes precisan terapia hormonal sustitutiva con estradiol y progesterona las 12 primeras semanas de gestación, ya que no tienen cuerpo lúteo. Síndrome de Rokitansky. El síndrome de Rokitansky se origina por una alteración en la permeabilidad de los conductos de Müller. El fenotipo es normal y los ovarios tienen una estructura también normal. El útero es rudimentario y no está canalizado. En la exploración se observa una agenesia de los 2/3 superiores de la vagina, por lo que a la inspección se aprecia una vagina corta que termina en fondo de saco ciego. En algunos casos se observan también malformaciones renales o urinarias, como el riñón en herradura, o duplicidades ureterales que deben ser descartadas mediante ecografía renal y urografías. Al poseer ovarios normales, no existe ningún déficit hormonal y es muy importante realizar un correcto diagnóstico diferencial con el síndrome de Morris, muy parecido desde un punto de vista fenotípico. En el síndrome de Morris se recomienda extirpar los testículos por el riesgo de degeneración en un disgerminoma, pero no se deben extirpar los ovarios normales del síndrome de Rokitansky. En ambos casos se recomienda la realización de una neovagina cuando la paciente inicie las relaciones sexuales. Las pacientes con un Rokitansky pueden ser madres tras un ciclo de fecundación in vitro, extracción de los óvulos y transferencia de los embriones al útero subrogado de alquiler de otra mujer. Evidentemente, las mujeres con síndrome de Morris, al no tener ovarios, no pueden ser madres. Himen imperforado. Existe un tipo de amenorrea primaria que suele acudir al servicio de urgencias por dolor en hipogastrio intermitente, con frecuencia habitualmente mensual. Habitualmente son niñas entre 15 y 17 años con amenorrea primaria. A la exploración se observa una tumoración azulada que sobresale al separar los labios vulvares y una masa localizada en hipogastrio. En la ecografía abdominal se objetiva una masa con varias formaciones quísticas secundarias a la dilatación de la vagina, hematocolpos, del útero, hematometra, y de ambas trompas, hematosalpinx bilateral. Se trata mediante una incisión y drenaje de todo el contenido y en muy poco tiempo la vagina, el útero y las trompas recuperan su morfología normal. Diagnóstico de amenorrea secundaria. Las amenorreas secundarias se definen como la falta de menstruación durante al menos 3 meses en una mujer que previamente había tenido la regla. Existen múltiples causas y en algunas ocasiones puede ser complejo hacer un buen diagnóstico diferencial entre ellas. En primer lugar, debemos descartar la gestación mediante un test de embarazo y si es negativo, seguimos el estudio. Después haremos una pequeña cantidad de progesterona, test de gestágenos, y si la paciente tiene la regla, concluiremos que la causa es la anovulación. Es decir, es capaz de producir una primera fase endometrial proliferativa normal, pero como no llega a ovular, no se forma el cuerpo lúteo y no se produce la progesterona, imprescindible para transformar el endometrio en secretor. La primera causa de anovulación es el síndrome de ovarios poliquísticos. Las amenorreas secundarias se definen como la falta de menstruación durante Si tras la secuencia hormonal de estrógenos y gestágenos tiene la regla, concluimos que su endometrio funciona y la menstruación tiene paso libre hacia el exterior, y por tanto el problema está en los ovarios o el eje hipotálamo hipofisario.
Para diferenciarlo, determinamos FSH y LH, y si están elevadas, sospechamos un fallo ovárico, y si son bajas, el problema no está en el ovario, sino en el eje. Por último, damos GNRH, test de GNRH, y si aumentan la FSH y la LH, la hipófisis está sana, y sospechamos alteración hipotalámica como la amenorrea hipotalámica o el hipogonadismo hipogonadotropo. Si la hipófisis no responde a la GNRH, la causa es hipofisaria. En toda mujer con amenorrea secundaria se debe valorar la TSH y la prolactina y tratarlas si están alteradas, ya que son causa frecuente de amenorrea secundaria. Síndrome de ovarios poliquísticos. Clínica. El síndrome de ovarios poliquísticos, SOP, es una afección con una incidencia entre el 1 y el 5%, y su causa primaria está en discusión. No hay ningún síntoma ni signo constante ni patognomónico, y las pacientes consultan por esterilidad, alteraciones menstruales o hirsutismo. La esterilidad se debe a la falta de ovulación. La anovulación produce trastornos menstruales con ciclos alargados cada 40-50 días y en algunas pacientes amenorrea secundaria completa. El hirsutismo se suele acompañar de acné, obesidad, alopecia y acantosis nigricans. La resistencia a la insulina afecta a la mitad de las pacientes con este síndrome y el 40% de las mujeres con diabetes tipo 2 durante la edad reproductiva tienen un SOP. Los ovarios suelen estar aumentados de tamaño con la superficie lisa sin estigmas ovulatorios. Al microscopio se observa una capa de la granulosa poco desarrollada con hiperplasia de la teca interna y un aumento de la zona medular ovárica. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en la clínica, en los niveles hormonales en sangre periférica y en la ecografía. La anatomía patológica nos da el diagnóstico de certeza, pero es muy poco habitual realizar una biopsia de ovario para diagnosticar este síndrome. La sintomatología es muy variable, por tanto no todas las pacientes presentan todos los síntomas y signos de SOP. En el laboratorio se observa un cociente LH partido por FSH mayor de 2 y un aumento en los niveles de andrógenos como la testosterona, la dehidroepiandrosterona y la androstendiona. Se produce una disminución de la SHBG y la progesterona está ausente en la segunda mitad del ciclo, por lo cual no aumenta la temperatura en la segunda mitad del ciclo y la curva de temperatura de estas pacientes es monofásica. En la ecografía transvaginal se observan 10 o más folículos pequeños en la corteza ovárica y aumento de la zona medular del ovario. La resistencia a la insulina se diagnostica mediante el cociente glucosa partido por insulina menor de 4,5 o mediante la sobrecarga oral con glucosa con 75 gramos. La combinación de los criterios ecográficos y hormonales permite diagnosticar este síndrome con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 93%. En Europa se necesita para el diagnóstico al menos un criterio clínico y uno bioquímico, junto con la confirmación ecográfica de ovarios poliquísticos. En Estados Unidos, para el diagnóstico, no es preciso realizar la ecografía. Tratamiento. El tratamiento se basa fundamentalmente en los síntomas de la paciente. Se aconseja la pérdida de peso, que normaliza la ovulación y mejora la insulinoresistencia. Para la oligomenorrea se emplean anticonceptivos orales, que además disminuyen la producción de esteroides suprarrenales y ováricos, reduciendo el hirsutismo y el acné. Para la resistencia a la insulina está demostrado la utilidad de los antidiabéticos orales, sensibilizadores a la insulina como la metformina.
Además, se ha comprobado que durante el embarazo de estas pacientes, la metformina mejora las tasas de aborto y de diabetes gestacional, sin efectos teratogénicos. En aquellas pacientes con esterilidad, el tratamiento se enfoca en primer lugar mediante la inducción de la ovulación con citrato de clomifeno, fármaco de primera elección en pacientes con este síndrome. Su acción se basa en la unión del fármaco con los receptores estrogénicos del hipotálamo, que provoca el bloqueo de la retroalimentación negativa del estradiol. Este efecto induce un incremento de la secreción de gonadotropinas por la hipófisis, que a su vez estimula la foliculogénesis ovárica. Si tras varios meses de tratamiento, habitualmente no más de 6, no se consigue gestación, se recomendarán gonadotropinas subcutáneas. Este tratamiento tiene un riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica y embarazo múltiple. En algunas pacientes resistentes a estos dos tratamientos, se plantea la destrucción parcial de la cápsula ovárica con electrocauterización o con láser vía laparoscopia, drilling ovárico. Esta técnica disminuye temporalmente la síntesis de andrógenos y estabiliza la relación LH-FSH. Hemorragia uterina. Clasificación. Las hemorragias uterinas es una de las consultas más frecuentes en las consultas de ginecología. Debemos estar alerta ante toda hemorragia genital, ya que es el principal síntoma y habitualmente el más precoz de la mayoría de los tumores genitales, como el adenocarcinoma de endometrio y el carcinoma de cervix. Se clasifican, según coincidan o no, con el sangrado menstrual, en cíclicas y no cíclicas, y según su causa. Orgánicas. Originadas por tumores malignos o benignos como miomas o pólipos, eritroplasia cervical, traumatismos o desgarros, coagulopatías, etc. Disfuncionales, en las cuales no hay lesión orgánica sino alteración en la regulación endocrina del ciclo. Se suele encontrar un endometrio proliferativo simple o hiperplásico y son frecuentes tras la menarquia y en la perimenopausia debidas a ciclos anovulatorios. La histeroscopia permite ver la cavidad endometrial y obtener muestras de biopsias dirigidas, con lo cual el diagnóstico de elección es mediante histeroscopia. Está indicado sobre todo en mujeres perimenopáusicas para descartar el cáncer de endometrio o lesiones premalignas como las hiperplasias. Tratamiento quirúrgico. No se debe tratar a la paciente hasta haber llegado a un diagnóstico mediante la exploración, citología, colposcopia, ecografía, histeroscopia, laparoscopia, etc. El primer objetivo es cohibir la hemorragia. Para ello empleamos los siguientes tratamientos. Hormonal. Se pautan estrógenos en las hemorragias agudas y cuando se demuestra que el endometrio es atrófico, ya que estimulamos la proliferación endometrial y se frena el sangrado. Si la hemorragia es moderada, se pautan estrógenos combinados con gestágenos, y para los casos con endometrios hiperplásticos se emplean gestágenos durante los 10-15 últimos días del ciclo. Quirúrgico. Mediante la histeroscopia quirúrgica se pueden extirpar lesiones como pólipos o miomas submucosos. Debe ser realizada cuando la paciente ha dejado de sangrar, ya que la sangre impide la visualización de la cavidad endometrial. El legrado uterino es eficaz para contener la hemorragia aguda, pero requiere hospitalización y anestesia general. La ablación endometrial destruye el endometrio y en algunos casos se consigue una amenorrea total. Cuando el tratamiento médico falla o las pacientes no desean más descendencia o se diagnostica una hiperplasia endometrial, entonces estará indicado la realización de una histerectomía.
En el siguiente paso, se debe regularizar el ciclo para evitar recidivas mediante tratamientos hormonales, como los anticonceptivos orales o la progesterona en segunda fase del ciclo. Y en mujeres posmenopáusicas con metrorragia recidivante indicaremos la histerectomía. Control de la fertilidad. Los diferentes métodos contraceptivos se pueden enumerar por orden de eficacia de la siguiente manera: la esterilización quirúrgica, masculina o vasectomía, y la femenina con ligadura tubárica, que son los métodos más eficaces y al mismo nivel que los modernos. Anticonceptivos hormonales. El dispositivo intrauterino o DIU es el siguiente en eficacia. Los métodos de barrera como el diafragma y el preservativo le siguen en eficacia. Algo inferior en el caso de las esponjas vaginales con espermicida. Y los menos eficaces son los métodos naturales, como el hollino, la temperatura, la lactancia materna o el coito interrumpido. Dispositivo intrauterino. El DIU produce una reacción inflamatoria aséptica en el endometrio que evita la implantación embrionaria. La carga del dispositivo altera algunas enzimas endometriales, dificultando tanto la fecundación de los gametos como la implantación, y además se produce un ligero traumatismo en el endometrio y el embrión, que favorece los abortos precoces. El DIU debe colocarse durante la menstruación, momento en el cual el cervix está abierto y la inserción es más sencilla. Se puede utilizar tras la primera regla después de un aborto precoz y tras la segunda menstruación después de un parto o tras un aborto tardío. El DIU previene mejor el embarazo normal que el ectópico, por lo que la frecuencia relativa de este último aumenta. El DIU favorece la enfermedad inflamatoria pélvica o EIP, y la EIP también constituye un factor de riesgo para el embarazo ectópico. Si diagnosticamos un embarazo en una portadora de DIU, este debe retirarse si los hilos son visibles, y si no lo fueran, debe realizarse una ecografía para confirmar el carácter eutópico del embarazo y recuperar el DIU tras el parto o la cesárea. Las contraindicaciones absolutas son el embarazo, la infección pélvica, el sangrado uterino anormal y el tumor maligno cervical o uterino. DIU con levonorgestrel. Actualmente se dispone de un tipo de DIU que libera gradualmente un gestágeno, el levonorgestrel, y actúa localmente a ese nivel, reduciendo el crecimiento del endometrio, espesando el moco cervical y suprimiendo el movimiento normal de los espermatozoides en el interior del útero. Se puede insertar a partir de la sexta semana tras el parto, ya que no afecta a la calidad ni a la cantidad de la leche materna y no produce efectos negativos sobre el recién nacido. Este DIU disminuye la cantidad de menstruación y los días de sangrado. Por lo tanto, se emplea en mujeres con menometrorragias que no desean tratamiento invasivo como la ablación endometrial o radicales como la histerectomía. En el 20% de las mujeres la regla desaparece por completo y tras la retirada del DIU se recuperan los ciclos y la posibilidad de gestación. A diferencia de otros DIUs, reduce el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica y gestación ectópica. Anticoncepción hormonal. Clasificación. Los anticonceptivos hormonales disminuyen la liberación del GnRH e impiden el pico ovulatorio de LH, por lo que actúan tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisario. Además alteran la motilidad y funcionalidad de las trompas, dificultando por tanto la fecundación y alteran las contracciones uterinas, dificultando el transporte de los espermatozoides. Por último, espesan el moco cervical y alteran la estructura endometrial impidiendo la implantación.
Los más empleados son los anticonceptivos hormonales orales, compuestos por una dosis variable de etinilestradiol y diferentes tipos de gestágenos, como el levonorgestrel, el gestódeno, el desogestrel o la dronosperinona, con nulo efecto androgénico. Los anticonceptivos disminuyen la incidencia de patología ovárica y mamaria benigna, aunque aumentan ligeramente la incidencia precoz de cáncer de mama. También disminuyen la incidencia de carcinoma epitelial de ovario y adenocarcinoma de endometrio, sobre todo en pacientes anovuladoras, como por ejemplo el síndrome de ovarios poliquísticos. No protegen frente a enfermedades de transmisión sexual y por tanto aumentan la incidencia de cáncer de cervix, pero solo en pacientes con factores de riesgo, como múltiples parejas sexuales. Los anticonceptivos aumentan la incidencia de adenomas hepáticos y de colelitiasis y pueden inducir hipertensión hasta en un 5% de las pacientes, que desaparece a los 3-6 meses de su supresión. Contraindicaciones. El etinilestradiol favorece la lipólisis periférica, aumenta las VLDL, HDL y disminuye las LDL. Por tanto, la influencia estrogénica sobre las lipoproteínas es globalmente favorable, ya que disminuye porcentualmente las beta-lipoproteínas aterogénicas, por lo que se acepta que son antiaterogénicos y cardioprotectores. En cambio, producen hipercoagulabilidad por aumento del fibrinógeno, factores 7 y 10, y actividad plaquetaria, y disminución de antitrombina 3. Los progestágenos, en cambio, aumentan las lipoproteínas y el depósito graso periférico, por lo que son aterogénicos. Hoy en día, los progestágenos son muy poco androgénicos, por lo que este riesgo es prácticamente inexistente, siendo el problema fundamental la hipercoagulabilidad. Salvo por las contraindicaciones enumeradas en esta diapositiva, hoy en día el riesgo cardiocirculatorio es casi nulo, salvo que se asocien otros factores de riesgo como la HTA, la obesidad, la diabetes o la hiperlipoproteinemia tipo 2. Causas de esterilidad. Entre el 10 al 15% de las parejas presentan problemas de fertilidad. Se considera esterilidad primaria si tras un año de relaciones sexuales sin anticoncepción no se consigue un embarazo, y esterilidad secundaria si tras una gestación no se consigue un nuevo embarazo en 1 o 2 años. No debemos confundirlo con la infertilidad, que es la consecución de gestación, pero sin lograr que llegue a término con un recién nacido normal, como por ejemplo los casos de abortos de repetición. Entre las causas de esterilidad podemos enumerar las siguientes. Factor masculino. Es el origen del 40% de los casos. Habitualmente se observa una disminución en el número y movilidad de los espermatozoides. Los casos con muy bajo recuento se denominan criptozospermias, y si no se encuentran espermatozoides en el eyaculado, hablamos de azoospermia. Factor femenino. Abarca varias alteraciones, como las anomalías vaginales y cervicales que producen impedimento para el coito o disminución del moco cervical. Las anomalías uterinas, como el síndrome de Asherman, miomas, pólipos o septos uterinos. Las anomalías tubáricas, como la obstrucción o la dilatación de las trompas, llamada hidrosalpinx, y por último las alteraciones ováricas, como la anovulación y la endometriosis. En la mayor parte de los casos se suele diagnosticar varios factores simultáneamente, y hasta un 40% de las parejas son etiquetadas de esterilidad de origen desconocido, al no encontrar ninguna causa aparente de esterilidad. Son menos frecuentes problemas como la impotencia,
el vaginismo y otras alteraciones psicógenas que también deben ser contempladas en el estudio de la pareja infértil. Ecografía transvaginal en esterilidad. A toda pareja que consulta por esterilidad se le debe realizar un estudio previo para determinar el origen de su problema y valorar el posible tratamiento. Dentro de las pruebas que se recomiendan están las siguientes: anamnesis, exploración y analítica, que debe incluir una revisión ginecológica completa e incluir serologías y grupos sanguíneos de los dos miembros de la pareja. No olvidar pedir una mamografía a todas aquellas mujeres mayores de 40 años, ya que todos los tratamientos que se emplean en reproducción asistida aumentan los niveles sanguíneos de estrógenos y debe ser descartada cualquier lesión mamaria sospechosa antes de iniciar cualquier tratamiento. Ecografía transvaginal, que nos informe de la estructura del útero, de la cavidad endometrial y de posibles alteraciones en los ovarios, como son la endometriosis y el síndrome de ovarios poliquísticos. Esta ecografía también nos permite realizar un recuento de los folículos antrales, medida que ayuda a predecir cómo será la respuesta a los tratamientos de estimulación ovárica. Estudio hormonal basal mediante la determinación de FSH, LH, estradiol y hormonas antimuleriana entre el tercero y quinto día del ciclo. La determinación de progesterona en la fase lútea permite conocer si ese ciclo ha sido ovulatorio. Los niveles normales de FSH y LH son menores de 10 miliunidades por mililitro y de estradiol menores a 60 picogramos por mililitro. Seminograma, que estudia el número, la movilidad y la morfología de los espermatozoides. La histerosalpingografía permite valorar la morfología de las trompas y su permeabilidad, y también de la cavidad uterina, como vemos en la siguiente diapositiva. Histerosalpingografía. En esta diapositiva podemos ver la utilidad de la histerosalpingografía para demostrar la permeabilidad tubaria y alteraciones en la cavidad uterina, como los tabiques o septos parciales y completos y el útero didelfo o doble. Habitualmente se recomienda intervenir los tabiques uterinos mediante resección histeroscópica antes de iniciar cualquier tratamiento de reproducción asistida, pero no operar ni el útero doble por los malos resultados obstétricos que se obtienen, ni el útero arcuato, ya que no es más que una variante de la normalidad. Estudio de la pareja estéril. Otras pruebas que no se realizan de rutina, pero son recomendables en caso de sospecha clínica, son las siguientes. La paroscopia. Permite estudiar la permeabilidad de las trompas mediante la cromoperturbación y es útil en los casos de endometriosis para extirpar las lesiones y liberación de adherencias. Test postcoital. Estudia el movimiento de los espermatozoides en el moco cervical tras el coito. Solo se usa en parejas jóvenes y con historia corta de esterilidad. Histeroscopia. Permite visualizar la cavidad uterina y tratar las alteraciones como pólipos, miomas, sinequias o tabiques uterinos. Biopsia endometrial. Se realiza durante la primera fase del ciclo y aunque antes era obligatoria, hoy su uso está en discusión. Determinación de anticuerpos antiespermáticos. Cariotipo. Debe ser realizado en caso de sospecha de anomalía cromosómica en alguno de los dos miembros de la pareja, como por ejemplo en el aborto de repetición, hijos previos con cromosomopatías, varones con cristozoospermia o azoospermias secretoras, pero no constituye una prueba imprescindible. Detección de mutaciones de la fibrosis quística.
que es obligatoria en varones que presentan azoospermia obstructiva y se demuestra agenesia bilateral de los conductos deferentes. En varones con bajos recuentos se puede determinar también microdelecciones del cromosoma Y, delección del brazo corto del cromosoma Y y fragmentación de la cadena de ADN en los espermatozoides. Técnicas de reproducción asistida, FIV y CSI. El tratamiento es individualizado y se emplean gonadotropinas FSH y LH para la estimulación ovárica y gonadotropina coriónica HCG para inducir la ovulación, ya que imita el pico de LH. El citrato de clomifeno es el fármaco de primera elección en la estimulación ovárica de mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos. Para un mejor control de la estimulación se utilizan análogos de la GnRH, agonistas o antagonistas, que frenan la hipófisis y evitan el pico prematuro de LH con la luteinización precoz de los folículos. El control del crecimiento folicular se hace mediante determinaciones seriadas de estradiol y ecografías. Técnicas de reproducción asistida. Inseminación artificial conyugal. Las trompas deben estar permeables y el seminograma prácticamente normal. Tras la inducción de la ovulación, se introduce dentro del útero una cánula con el semen capacitado. Es una técnica sencilla y válida para mujeres menores de 37 años. No se deben realizar más de 4 ciclos. Inseminación artificial con semen de donante. Es similar a la anterior, pero el semen procede de un banco, útil para casos de azoospermia o mujeres sin pareja. Fecundación in vitro. Tras la inducción de la ovulación, se realiza la punción folicular vía vaginal con control ecográfico y raramente mediante la paroscopia. Los ovocitos se ponen en contacto con los espermatozoides y de 2 a 6 días más tarde se transfieren los embriones dentro de la cavidad uterina a través del cuello del útero. No se deben transferir más de 3 embriones y los embriones no transferidos son criopreservados y pueden ser transferidos en ciclos posteriores. Esta técnica está indicada en pacientes con obstrucción tubárica bilateral, bajo recuento espermático o fracaso de inseminación. La microinyección espermática, o ICSI, consiste en microinyectar un único espermatozoide dentro del óvulo. Es una variante del FIV, indicada en casos de criptozoospermia o cuando los espermatozoides se obtienen tras biopsia testicular. Esta técnica también permite realizar el diagnóstico genético preimplantatorio de alteraciones cromómicas y enfermedades genéticas como la fibrosis quística, la atrofia muscular espinal, etc., antes de la transferencia embrionaria. Síndrome de hiperestimulación ovárica. El síndrome de hiperestimulación ovárica es una de las complicaciones más graves que se puede producir en pacientes que realizan cualquier técnica de reproducción asistida. Se trata de una respuesta excesiva del ovario a la estimulación ovárica y tienen especial riesgo las pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos y altos niveles de estradiol en sangre el día de la administración de HCG. El cuadro se desencadena tras la administración de HCG y cursa con dolor y distensión abdominal, ovarios muy aumentados de tamaño, ascitis y derrame pleural. Puede llegar a ser muy grave y provocar fracaso renal, tromboembolismo pulmonar y síndrome de distrés respiratorio del adulto e incluso poner en peligro la vida de la paciente. El tratamiento consiste en reposo, hidratación y control de las constantes vitales.
En los casos graves, las pacientes deben ingresar en la unidad de cuidados intensivos con una vigilancia estrecha e intentando ser lo más conservadores posibles. Se debe evitar la gestación ya que el trofoblasto produce grandes cantidades de HCG y el síndrome se prolonga las 12 primeras semanas de gestación. Para evitar el embarazo se cancelan las inseminaciones o bien se congelan los embriones en el caso de pacientes sometidas a fecundación in vitro. Endometriosis. La endometriosis consiste en la presencia y proliferación de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, aunque el lugar más frecuente son los ovarios. Afecta al 10% de las mujeres y se trata de una enfermedad benigna que ocurre durante la edad fértil y se caracteriza por la dismenorrea progresiva. Su origen es desconocido y las teorías más aceptadas son la menstruación retrógrada, que favorece la llegada de células endometriales a la cavidad peritoneal, y las alteraciones inmunológicas en el tejido peritoneal que impiden la destrucción del tejido endometrial ectópico. Cada día se da más importancia al factor inmunológico en su patogenia. Se produce dolor en el 95% de las pacientes, que suele coincidir con la regla y está localizado en la pelvis. Es muy característica la dismenorrea progresiva y algunas pacientes refieren dispareunia o dolor con las relaciones sexuales y disquicia o dolor durante la defecación. El 41% de las pacientes que padecen endometriosis presentan infertilidad y el motivo más frecuente es por obstrucción tubárica secundaria al gran síndrome adherencial que produce esta enfermedad. Se suele sospechar por la clínica y la ecografía nos permite comprobar la presencia de un quiste anexial con cápsula de contorno regular y contenido punteado y homogéneo, sin papilas ni tabiques en su interior. El diagnóstico de certeza se realiza mediante la laparoscopia, al igual que el embarazo ectópico o la enfermedad inflamatoria pélvica. Durante el acto quirúrgico se realiza la exploración de la pelvis, la estadificación de la enfermedad y el tratamiento quirúrgico. Se clasifica en 4 estadios, siendo el estadio 1 mínimo, el 2 leve, el 3 moderado y el 4 severo. Tratamiento. El tratamiento de elección de la endometriosis es la laparoscopia. Permite resolver las lesiones y permite un tratamiento conservador para preservar la fertilidad de la paciente. Se suele realizar quistectomía y extirpación de los implantes peritoneales y habitualmente se emplean sustancias antiadherentes para preservar la función tubárica. La cirugía radical solo está indicada cuando la enfermedad no se ha podido controlar mediante tratamiento quirúrgico conservador o el tratamiento médico, como por ejemplo dolor invalidante o afectación intestinal. En este caso se recomienda histerectomía con doble anestectomía. El tratamiento médico es un tema controvertido y se sabe que es poco eficaz. Consiste en producir una menopausia médica irreversible que retrase la aparición de recidivas en estas pacientes. Está indicado tras la cirugía y los más usados son los análogos de la GnRH durante 6 meses. Existen otros tratamientos como el danazol o los gestágenos menos eficaces y con más efectos secundarios. Si la paciente desea gestación tras la cirugía, se les recomendará intentar el embarazo sin la realización del tratamiento médico, bien de manera espontánea o con la ayuda de alguna técnica de reproducción asistida, como la inseminación artificial o la fecundación in vitro. La gestación también mejora el pronóstico de estas mujeres. Infecciones vulvovaginales 1.
La vagina es un conducto carente de glándulas propias, que está tapizada por epitelio plano poliestratificado. El flujo vaginal normal es blanco, no homogéneo e inodoro. Proviene del drenaje en la vagina de diferentes glándulas, del líquido trasudado de la pared vaginal y de células vaginales descamadas. Las hormonas sexuales, estrógenos y progesterona, influyen sobre las características de la secreción y flora vaginales. La vagina es un medio ácido. El bacilo de Doederlein acidifica el medio. Produce ácido láctico hasta un pH de 4 en la mujer en edad fértil. En la deficiencia de estrógenos, menopausia, el pH suele ser superior a 6. En los días periovulatorios de la edad fértil, en la puber y en la posmenopáusica, el pH asciende, permitiendo la génesis de las infecciones vaginales graves. La adición de hidróxido de potasio al 10% al exudado no cambia el olor. Es la denominada prueba de las aminas. La flora vaginal normal está constituida por microorganismos aerobios y anaerobios, y es posible encontrar microorganismos que son patógenos bajo ciertas circunstancias, como E. coli, Bacteroides fragilis, S. aureus, estreptococos del grupo B y especies de cándida. Etiología. Más del 90% están causadas por uno de estos tres microorganismos. Gardnerella vaginalis, 40-50%, la más frecuente, aunque muchas veces pasa inadvertida, por lo que se diagnostica en menor número de casos que la candidiasis. Cándida, 20-25%, la más sintomática, de ahí que sea la que más diagnosticamos. Tricomona vaginalis, 15-20%, considerada enfermedad de transmisión sexual, ETS. El 10% restante incluyen vaginitis por cuerpo extraño, vaginitis atrófica, clamidias, gonococos, micoplasmas, herpes genital, parásitos, oxiuros en niñas, vaginitis alérgicas, etc. Si existe ulceración vulvar, debemos pensar en sífilis, herpes, chancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, sobreinfección de condiloma, molluscum contagiosum, sarna, traumatismo, neoplasia, eritema multiforme o síndrome de Behçet. Infecciones vulvovaginales. 2. Gardnerella vaginalis o vaginosis bacteriana. Es la infección vaginal más prevalente en mujeres en edad reproductiva de países desarrollados. Clínica. Produce una leucorrea blanco-grisácea, maloliente y reviste casi toda la pared vaginal. Es característico el olor a pescado en descomposición. Apenas produce prurito. No es una enfermedad de transmisión sexual, siendo factores de riesgo la gestación previa y el uso de DIU. Diagnóstico. El pH es mayor de 4,5. Tras la prueba de las aminas, produce un intenso olor a pescado. Células rellenas de cocobacilos gram negativos, células clave o cluecels. Tratamiento. Existen varias pautas. A. Metronidazol vía oral. B. Metronidazol gel vaginal. C. Clindamicina gel vaginal. En caso de embarazo, debemos tratar a todas las pacientes por el riesgo incrementado de parto pretérmino, metronidazol o clindamicina por vía vaginal. No es necesario tratar a la pareja de forma rutinaria, pero sí en casos de recidiva. No se deben tratar las pacientes asintomáticas, solo previamente a la gestación o cuando van a ser sometidas a intervenciones ginecológicas.
Candidiasis. Clínica. En el 80-90% están producidas por Candida albicans y el síntoma predominante es el prurito. La leucorrea es blanco-amarillenta, en grumos, gran viscosidad. Los síntomas se exacerban en la semana previa a la menstruación, pero una vez que aparece esta, se produce un alivio moderado. Son factores predisponentes niveles altos de estrógenos como el embarazo, diabetes, anticonceptivos orales, corticoides o antibióticos de amplio espectro. Diagnóstico. El cultivo es el método más sensible y específico. El pH vaginal es normal. Tratamiento. Los compuestos azólicos son el tratamiento de elección. Vía vaginal, el clotrimazol, de elección en la embarazada, miconazol, ketoconazol, etc. Vía oral, el itraconazol, fluconazol. Parece útil la ingesta de yogures que contengan fermentos lácticos vivos. La vía oral tiene la ventaja de llegar al reservorio. Debemos tratar a la pareja si tiene síntomas. Cuando la candidiasis es recidivante, 4 episodios anuales o más, se debe hacer un tratamiento supresor de 6 meses de duración y tratar a la pareja el episodio agudo, aunque esté asintomática. Tricomoniasis. Clínica. Se trata de un protozoo de transmisión sexual, casi siempre asintomático en el varón. La leucorrea es de baja viscosidad, abundante, ligeramente maloliente, color amarillo grisácea o verde amarillenta, espumosa y con burbujas de aire. A la exploración, el cervix puede presentar hemorragias puntiformes, aspecto de fresa. Diagnóstico. Examen en fresco. Es el diagnóstico más fácil y seguro. Se visualiza el protozoo el 80% de las veces. Cultivo. Si no se descubren en el examen en fresco. Es positivo en el 95%. Tratamiento. Metronidazol vía oral o tinidazol vía oral. Debe tratarse a la pareja. En el primer trimestre del embarazo se puede usar clotrimazol, aunque es poco efectivo, aunque algunos autores sí permiten el uso de metronidazol, sobre todo si es en el segundo y tercer trimestre. Infecciones virales. Infección por papilomavirus. Se trata de un virus DNA que suele transmitirse por medio de relaciones sexuales. Puede producir varios tipos de lesiones, desde clínicas, condilomas, subclínicas, displasias, hasta latentes. El tratamiento se puede realizar con ácido tricloroacético, de elección en embarazadas, podofilotoxina, iniquimod, 5-fluoracilo. También pueden extirparse las lesiones con láser, electrodiatermia o con bisturí. Para la profilaxis se está investigando en crear una vacuna. Infecciones pélvicas. Enfermedad inflamatoria pélvica. La enfermedad inflamatoria pélvica es una infección del aparato genital interno debido a una infección bacteriana ascendente desde el tracto genital inferior. Etiología. Está causada por gérmenes que se transmiten a través de las relaciones sexuales. El más frecuente es la Chlamydia trachomatis. Le sigue Neisseria gonorrhoeae. En algunos casos de portadoras de DIU se aísla Actinomyces israeli. Producen inflamación del endocervix y diseminación ascendente e inflaman todo el tracto genital superior. Endometritis, salpingitis, peritonitis. Factores favorecedores. Enfermedades de transmisión sexual. Constituye el mayor factor de riesgo. DIU.
AO. Disminuyen la incidencia de gonococia, ya que proporcionan mayor viscosidad al moco cervical. Edad joven, 15-39 años. Clínica. El síntoma más frecuente es dolor abdominal bajo, que suele ser bilateral y asociado a leucorrea. Puede aparecer disuria como consecuencia de una uretritis. Otros síntomas sistémicos como fiebre y náuseas, con vómitos o sin ellos, indican inflamación peritoneal. Diagnóstico. El diagnóstico de EIP es fundamentalmente clínico. Dolor abdominal bajo, fiebre y leucorrea nos orienta, aunque este diagnóstico clínico es poco sensible y poco específico. La laparoscopia es el método diagnóstico más seguro, aunque no es el de elección. Está indicada en pacientes en quienes hay dudas sobre el diagnóstico o en las que falla el tratamiento médico. Tratamiento médico. Se toman muestras para cultivo y se comienza tratamiento antibiótico empírico. Tratamiento ambulatorio. Una dosis de ceftriaxona IM y 14 días de dosiciclina oral. Si tras 48 horas no hay respuesta, está indicada la hospitalización. Tratamiento hospitalario. Dosiciclina IV y cefositina IV, con paso a dosiciclina oral hasta cumplir un total de 14 días. Como alternativa, clindamicina IV más gentamicina IV. Esta pauta ofrece importante cobertura contra anaerobios y bacilos gram negativos. Por tanto, será la pauta de elección ante EIP asociada a DIU y posteriores a procedimientos diagnósticos intrauterinos o cirugía pélvica y accesos tuboováricos. Tratamiento quirúrgico. Restringido a las infecciones severas que ponen en peligro la vida de la paciente, accesos tuboováricos rotos, drenaje de un acceso en el Douglas o accesos persistentes. Secuelas. El dolor pélvico crónico es la secuela más frecuente. La más importante es la esterilidad de origen tubaríco. Se produce un incremento por 6 en el riesgo de gestación ectópica. En el 25% de las pacientes, la EIP recidiva. Tuberculosis genital. La tuberculosis del tracto genital es una enfermedad rara en nuestro medio. Produce EIP crónica y esterilidad. El bacilo más frecuente es Mycobacterium tuberculosis. La infección primaria se produce generalmente en el pulmón, produciéndose diseminación por vía hematógena hasta el aparato genital, siendo la más frecuentemente afectada la trompa. La tuberculosis genital aparece en un 10% de mujeres con tuberculosis pulmonar. En la mitad de las pacientes, la enfermedad es completamente asintomática. Otros síntomas: metrorragias, dolor pélvico, masas anexiales. La salpingitis tuberculosa debe sospecharse ante una paciente que no responde a la antibioterapia convencional. El diagnóstico más adecuado es el microlegrado uterino, cánula de Cornier. El hallazgo clásico consiste en células gigantes, granulomas y necrosis caseosa. El examen directo de las trompas ofrece una imagen de bolsa de tabaco. Aproximadamente el 10% de las mujeres tienen una tuberculosis del tracto urinario concomitante. El tratamiento debe ser médico. Isoniazida y rifampicina durante 6 meses, añadiendo etambutol o piracinamida durante los 2 primeros meses. La cirugía se reserva para mujeres con masas pélvicas persistentes y en las que los cultivos se mantienen positivos. Cáncer de vulva. Es una neoplasia relativamente rara, la quinta en frecuencia del aparato genital femenino. La variedad más frecuente de cáncer de vulva es el epidermoide o escamoso. Epidemiología.
La edad de aparición más frecuente es 65-75 años. El tipo 1 aparece en mujeres jóvenes y el pronóstico es favorable. El tipo 2, el más frecuente, afecta a mujeres mayores y tiene mal pronóstico. Factores de riesgo: tabaco, inmunosupresores, cáncer de cervix, VIN, virus del papiloma humano, distrofia vulvar con atipias. Clínica. El síntoma principal es el prurito vulvar de larga evolución. Ante todo prurito vulvar en ancianas, se debe descartar el cáncer de vulva. La localización más frecuente es en labios mayores. Suelen presentarse como lesiones unifocales de tamaño variable. Diagnóstico. El diagnóstico de elección es biopsia. La visualización tras aplicación de color azul de toluidina y ácido acético, también llamado test de Collins, puede llegar a seleccionar la zona a biopsiar. Extensión. La vía más importante de extensión es linfática a las cadenas ganglionares inguinales. Las metástasis son muy raras y tardías. Pronóstico. Los factores pronósticos más importantes son el estadio clínico y la afectación ganglionar. La cifra global de supervivencia a los 5 años es de un 50%. Las metástasis ganglionares son el factor que más influye en la supervivencia. Tratamiento. El tratamiento de elección es quirúrgico. Vulvectomía radical con o sin linfadenectomía inguinofemoral bilateral, dependiendo del estadio, complementada en fases avanzadas por la radioterapia externa. La linfadenectomía se realiza en estadios 1 con factores de mal pronóstico, estadios 2 y en adelante siempre que el tumor sea operable. Se está estudiando la posibilidad de realizar la técnica del ganglio centinela. La tendencia actual es intentar realizar una cirugía menor radical apoyada en radioterapia y quimioterapia. En estadios inoperables, localmente avanzado, T4 o metástasis, se trata con radioterapia más quimioterapia. Patología de cuello. 1. Biología del epitelio cervical. El epitelio cervical externo, ectocervis, es plano, poliestratificado y el endocervical es cilíndrico. Sobre el OCE, orificio cervical externo, suele situarse la zona de tránsito del epitelio poliestratificado del ectocervis al cilindro del endocervis, que es donde suelen iniciarse las lesiones precancerosas. Patología benigna. Cervicitis. La inflamación del cuello uterino se favorece por instrumentación, coito, parto, etc. Se clasifican en 1. Inespecíficas. Son las más frecuentes. Suelen estar producidas por cocobacilos. 2. Específicas. Gonococos, sífilis, tuberculosis, cándida. Si se cronifican, producen leucorrea abundante. Las agresiones repetidas predisponen a la metaplasia. Ectopía o eritroplasia es la presencia de epitelio cilíndrico por debajo del OCE, quedando en contacto con el medio vaginal hostil. Aunque la mayoría son asintomáticas, pueden originar leucorrea y hemorragia poscoital. El diagnóstico se realiza de visu. La ectopía es más frecuente en usuarias de anticoncepción hormonal. Metaplasia. Es la aparición en el endocervis de epitelio plano poliestratificado ectocervical de características normales. Traducen la respuesta fisiológica ante las agresiones repetidas a un epitelio no preparado para ello. Pólipos cervicales. Es la tumoración de cuello uterino más frecuente, siendo más frecuentes en multíparas. La mayor incidencia ocurre entre los 50 y 60 años.
Es una prolongación habitualmente pediculada de tejido endocervical que pueden ser asintomáticos. El síntoma más frecuente es la hemorragia. Se extirpan por torsión, dado que un 1% contienen zonas con carcinoma. Quistes. Ocurren por dilatación de una glándula, siendo los más habituales los quistes de Nabot. Displasia cervical y carcinoma in situ. En el esocervis existe de forma fisiológica la invasión por tejido endocervical que mediante reepitelización se repara, siendo sustituida por un epitelio plano poliestratificado exactamente igual al originario. En ocasiones, el proceso de reparación se altera y se produce una alteración de las células que lo constituyen. A este tipo de lesiones se les denomina displasia y suele ser asintomático. Las displasias han sido clasificadas en 3 grados. CIN1, displasia leve, afecta a 1/3 basal del epitelio. CIN2, displasia moderada, afecta a los 2/3 basales. CIN3, displasia grave o carcinoma in situ. No hay maduración ni diferenciación celular. Esta clasificación de las CIN en 3 grados es controvertida, por lo que se clasifican según el sistema de Bethesda en 3 grupos. ASCUS, células escamosas atípicas de significado incierto. AGUS, células glandulares atípicas de significado incierto. Lesión escamosa de bajo grado, SIL bajo grado, o de alto grado, SIL de alto grado. El SIL bajo grado se equipara al CIN1 y suele asociarse con HPV. El SIL de alto grado equivale a CIN2 y 3.